Los invito a abrir sus Biblias en la epístola a los Hebreos, en el capítulo número 2, y vamos a hacer en el día de hoy del versículo número 5 al versículo número 9. ¿Sí? En esta ocasión le decido poner el título del sermón, La redención realizada por Cristo. Vamos a empezar a leer el primer versículo y vamos a explicar un poquitito, ¿sí? De ahí en adelante. Escuche, dice así: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Versículo número 6. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Versículo número 7. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Vamos, la otra parte B dice: le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Y hasta el versículo número 8 voy a leer, porque el 9 después lo vamos a explicar. Todo, dice el versículo número 8, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque cuando le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Escuche, el versículo 9 también lo vamos a considerar, ¿sí? Pero presten atención, cuando generalmente los que exponen las escrituras o algún comentarista se dirige a este texto o a lo que está hablando el autor, que es el libro de los Salmos, el capítulo número 8, generalmente, ¿a quién cree que viene a la mente que se refiere? Dicen que a Cristo. Dicen, muy bien, dicen que a Cristo. ¿Pero por qué será? Porque generalmente nuestra mente asocia ciertas cosas con algo. ¿Qué es? Bueno, ¿qué lo asociamos con Cristo? Que dice, y le pusiste, dice, todo lo sujetaste bajo sus pies. Bueno, viene Filipenses, capítulo 2, y dice, está sentado ahí, entonces eso es lo que viene a nuestra mente, que es, bueno, nos viene que el Señor Jesucristo, ¿sí? Le hiciste un poco menor de los ángeles, también lo mismo, es ahí, aparece porque en el versículo 9. Pero cuando vemos, ahora vamos a hacer un poco, y cuando dice, le coronaste de gloria y de honra, ¿en qué pensamos? Bueno, en Jesucristo. Pero vamos, le digo porque van a encontrar otros expositores quizás que van a decir que se refiere a Cristo. Pero como yo le digo siempre, yo no estoy repitiendo, perdón que le voy a decir, como un loro, que por más que comentaristas incluso reformados piensen eso, porque uno tiene el Espíritu Santo, tiene que estudiar. Entonces, a mí no creo que se esté refiriendo de Cristo, porque fíjese usted mismo, el versículo 9, lo que dice, pero, ahí hace un contraste, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, y ahí da la definición, a Jesús, y vuelvo a referir de nuevo, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Está? Entonces, vamos a empezar a hablar un poco, amados, sobre la redención de Cristo, lo que Jesucristo hizo, que fue realizada en la cruz. ¿Sabe qué es redención? Redimir es comprar. O sea, Él compró, pero ¿compró qué? Nuestra salvación. De acá en adelante hasta el versículo número 18, en estos domingos que vienen, vamos a estar explicando un poquito el desarrollo. Pero ahora vamos a ver por qué era necesario, entre este domingo y el otro, que Jesucristo se encarnara. Ahora voy a hablar un poquito del contexto histórico para que usted entienda. Volvamos a la epístola a los Hebreos. Vemos una iglesia que estaba iniciándose, a personas que tenían dudas. Acuerden, preste atención a este dato. En esa época, vamos a decir que ahora, aparece el Señor, empieza a hablar, y ¿qué están viendo ellos? Solamente un hombre, nada más, un profeta, podríamos decir. Eso era la cosmovisión, vamos a decir, de la iglesia. Todavía no le estaban viendo, incluso los discípulos ni siquiera todavía le estaban viendo como glorificado, excepto creo que en Mateo 17, en la transfiguración, y por ahí, cuando resucita, cuando lo ven ascender. Y después Pablo empieza a hablar de este Cristo glorificado en sus epístolas. Pero los discípulos, muchos vieron a Jesús nada más, que murió nada más, y hasta ahí la información. Pero veíamos a aquellos ángeles gloriosos y majestuosos y que hacían obras.
Entonces, comparado con un hombre que murió en la cruz, recién estaba el Evangelio como naciendo. No es como ahora que tenemos toda la revelación, para nosotros es muy claro, Jesucristo es el Señor, Dios y todo, es mucho más fácil de entender. No estoy defendiendo esta congregación porque se estaban volviendo atrás. Ve como dice, no quiero justificarlos. Pero ellos tenían que creer en el mensaje. Pero ellos se estaban volviendo para atrás. Esto es el contexto histórico un poco para que puedan entender, porque el autor va a empezar a explicar de acá en adelante por qué Jesucristo fue hecho un poco menor que los ángeles. En el versículo 9, no los versículos anteriores. ¿Por qué fue hecho? Porque era necesario que Jesucristo se encarnara. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer. Y el autor va a hacer un contraste, en el versículo 5 al 9, entre los ángeles y los seres humanos. Vamos a ver que los ángeles, aunque son superiores, vamos a decir, en fuerza y en poder, ¿sí? Más que parece que ser el hombre, fíjese la definición del hombre, lo que dice ahí, dice, pero ¿qué es el hombre que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que lo visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, ¿sí? Entonces, aunque ellos sí tienen ese poder, y tienen, pero lo vimos en los domingos pasados, que los ángeles son ministradores de aquellos que vamos a ser salvos. Fíjese, ahora vamos a entrar en un terreno un poquito más profundo y vamos a hablar de Satanás. Pero va a contrarrestar, vamos a decir, después de esto de los ángeles, va a hablar cómo el Señor Jesucristo tuvo, la palabra es encarnarse, humanizarse y hacerse menor que los ángeles. Pero en los versículos del 5 al 8 está hablando del hombre, amado, está hablando en sí de Adán. Pero vamos a ver que de acá en adelante había un propósito, y el propósito era restaurar lo que el primer hombre, vamos a decir, de alguna forma echó a perder o perdió, ¿sí? Y vamos a decir, eso es lo que va a hacer, va a restaurar, va a hacer incluso la ley, cumplir la dignidad del hombre, la función y la obra que tenía que ser el hombre, ¿sí? Y llevarlo al destino donde tiene que ir en la relación justificado para con Dios. Y eso lo va a hacer el Señor Jesucristo. Ahora, ya leí los versículos, eso dice, porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero. Bueno, ¿qué es esto? No sujetó, porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero. ¿Qué significa? En sencilla palabra, escucha, yo se lo voy a parafrasear, si lo quiere escribir, lo escribí porque está ahí, yo tengo la 1960 acá. Pero sería así. Porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero sería porque Dios nos puso en el mundo que va a venir, no sé si sabe, hay un mundo que va a venir, una nueva Jerusalén, usted sabe, creo que Hebreo 13, ¿sí? Este mundo que va a venir, o el mundo que ellos para ellos ya sabían eso, es el mundo donde el Mesías iba a reinar, ellos lo tenían bien claro, pero estos hebreos, o los hebreos de esa época, pero lo que está diciendo el autor, Dios, escuche, no puso en el principio, en la mente de Dios, incluso en el principio, cuando creó a los ángeles, no los puso para gobernar y regir, vamos a decir, y enseñorearse sobre toda la creación. Voy despacio de nuevo. Escuche, esta gente, vamos en el contexto de nuevo, ¿a quién estaban de alguna forma? No, los ángeles, esto el poder, y el hombre es menor. Pero el autor está diciendo, sí, aunque los ángeles fueron creados con un poder, pueden ir, venir de un lado para el otro, usted ve a Satanás y se rodea la tierra. ¿Quién rodea la tierra a usted? A veces uno para ir a trabajar tiene que tardar un montón, tomar un colectivo y para acá y puede ir para allá por un lado. Entonces tienen mucha fuerza. Entonces, ¿qué sucede? Aunque Dios los creó así, no los creó, le está diciendo el versículo número 5, para que gobierne y sojuzgue la tierra. ¿A quién creó para eso? Al hombre, muy bien. Al primer hombre, Adán, al hombre. Ahora escuche, el hombre tenía que sojuzgar, ahora vamos a ver, y gobernar, ¿sí? la tierra. Eso es lo que tenía que hacer. Ustedes saben, voy a hablar un poquito de la historia de la redención. ¿Qué pasó? Porque si el Señor Jesucristo tiene que redimirnos, o tiene que comprar, algo significa que pasó. Con este hombre hizo algo, el primer hombre. Y ustedes saben lo que pasó. En el principio Dios estableció que el hombre tenía que gobernar todo. Pero alguien no estuvo de acuerdo aparentemente con eso.
¿Y quién fue? Bueno, Satanás fue Luzbel, ¿no? El que no estuvo de acuerdo. ¿Por qué? Porque generalmente decía que era más fuerte, como esta criatura, parece que para él insignificante, lo vas a poner a regir cuando él, el que estaba cerca de él, porque dice, sabía que él quería sentarse ahí, en el lugar del Señor. Quería estar ahí. No le parecía poca cosa, vamos a decir, estos seres humanos que había creado. ¿Y por qué no lo había puesto a él o a poder regir? Eso es lo que quiso. Y eso es lo que vemos en la tentación, en la caída, ¿no? Y eso es lo que aparece en el libro de Génesis, ¿sí? Vamos a ir un poquito al libro de Génesis para poder entender esto. En el libro de Génesis, ustedes saben, pero pasa que a veces, amados, no siempre todos conocen esto. Hay gente nueva y es importante explicar. Génesis capítulo 1, versículo número 26, escuche. 1.26 de Génesis. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y, escuche, fíjese la función del hombre. Señoree en los peces del mar, en las aves, en los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo número 27. Y creó Dios al hombre, otra vez, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo 28. Escuche. Y los bendijo Dios y dijo, escuche, la función del hombre. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y, escuche, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, eso es lo que le había mandado Dios a que hiciera el primer hombre. El hombre tenía que hacer esta tarea, y no solamente el hombre, sino que también le puso una ayuda idónea que era la mujer. Entonces, lo que tenía que él tenía toda esa autoridad, sobre toda, de alguna forma lo puso a gobernar sobre la creación. Creó todo y puso a alguien para que estuviera, no sé si la palabra sería como un virrey, que se queda a cargo de lo que él ya, pero él es el rey, pero para que controle como un gobernador, que controle, bien acá hay un gobernador, no sé, en un país también lo mismo, pero hay alguien que, pero hay un rey, o sea, un presidente que controla todo. Entonces eso es lo que tenía que hacer, ejercer ese dominio. El hombre debía gobernar. Adán no era alguien que estaba así como para mirar los pajaritos y comer frutitas nada más y pescar. No, él tenía que gobernar. Tenía varias funciones para hacer ahí. Aunque él, vamos a decir, fue creado un poco menor que los ángeles en poder. Pero había una diferencia, amados. Porque dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Bueno, yo estaba meditando en esto. Yo digo, no estaba buscando en ningún lado, estaba meditando yo, porque trato de meditar. Digo, ¿qué es el hombre? Decía yo, venía pensando. Y claro, me puse a meditar ahí y claro, la Biblia misma me responde. Me dice, el hombre fue el único ser racional creado a la imagen de Dios, que refleja la imagen y semejanza de Dios. Es el único que refleja esos atributos comunicables. En el principio fue creado, vamos a decir, perfecto el hombre. Dice que Eclesiastés 7:29 que fue creado perfecto, justo, pero buscó, vamos a decir, su propio bien. Pero es el único, ni siquiera a los ángeles, amados, el hombre. Entonces eso es lo que, vamos a decir, no le gustó al enemigo. Ahora Adán, ahora vamos a seguir hablando, pues en los versículos, acuérdense, del 5 al 8 de lo que estoy hablando un poco ahora. Adán no estaba, vamos a decir, para perder el tiempo ahí, ¿vio? Él tenía que redimir el tiempo, hacer las cosas, porque dice que, creo que Efesios 2:8, Efesios 2:10, dice que fuimos creados hechura suya, con lo que voy a cerrar el texto del sermón. ¿Para qué? Para que cumplamos las buenas obras que teníamos de hacer de antemano, preparadas. Bueno, había una buena obra que tenía que hacer primero, no estaba para hacer. Por eso tuvo que venir el postrero Adán para hacer esa obra que el primer Adán no la hizo. Es así, si no lo hace alguien, lo hace otro. Dios no va a estar, por favor, hacelo. Va a hacer lo otro. Entonces, Adán tenía, no sé si 3 oficios, 3 cosas, si quiere, para hacerlo. No voy a estar desarrollando todo esto, porque para eso una vez expliqué la confesión y expliqué el catecismo menor nuestro, de la función, vamos a decir, los oficios de Cristo. ¿Cuál era? Sacerdote, no, profeta,
sacerdote y rey, los oficios de Cristo. Pero sí es Cristo, amado, pero estos oficios, ¿sabe quién lo tenía que cumplirlo? Adán. Adán tenía que ser profeta, tenía que expandir, llevar el reino, hablar de que todo esto. No, esto fue así, no es que surgió de un Big Bang, como una broma sarcástica. Pero él tenía que hablar de quién había hecho yo, y esto pasase a los hijos, para la futura generación que viene. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, esto creó, como profeta, llevar este mensaje. Que eso lo vemos que lo hizo Cristo, el profeta. Vino y anunció las buenas nuevas, quién era el Padre, y él hablaba. Bueno, Adán, Cristo, amado, lo tenemos que hacer nosotros también, y hablar del Señor Jesucristo. Si somos nueva criatura y queremos reinar en este reino que va a venir. Decía, anunciar a Adán. La tierra decía anunciar, él debía mostrar la gloria de que Dios había hecho todo eso. Era un rey. ¿Qué tenía que hacer Adán? Bueno, él debía reinar ahí, en la tierra, sojuzgar la tierra. O sea, él tenía la responsabilidad como hombre de enseñorearse como un rey, ¿sí? Incluso sobre todo lo creado. ¿Y sobre quién? Bueno, incluso sobre Satanás, amado. Y era un sacerdote, aunque todavía, escuche bien lo que voy a decir, porque seguramente está perdiendo, ¿no? Escuche, aunque sacerdote, pero todavía no estaba el pecado. El sacerdote sí, después. Pero sí, él también era un sacerdote. Pero no había, el sacerdote para hacer expiación de pecado. Y no había pecado todavía. Bueno, pero escuche, yo sé que muchos expositores no están de acuerdo, pero para mí de una forma esa era la primera iglesia, o era el Edén. Y sí, una iglesia así, amado, usted es cabeza y tiene una esposa, tiene un hogar, eso ya forma una iglesia, son santos que están ahí, aunque son chiquitos. Una iglesia no son 50 ni 100, son aquellas personas que nacieron de nuevo. Entonces, ¿qué tenía que hacer como hombre? Bueno, ese era el tabernáculo de alguna forma donde estaba la presencia de Dios, que Dios se manifestaba, la gloria de Shekinah venía y decía, ¿dónde estás, Adán? Era donde estaba, él tenía el intermediario entre él y su mujer. Dios trata como que muchos le dicen, esto es machismo. Dios trataba con el cabeza. Dice, ¿a dónde andas, Adán? Y él tenía que venir como sacerdote y se presentaba y hablaba, y él tenía que ir a enseñarle a su esposa la función que tiene que hacer el hombre o el cabeza. Entonces así empezó todo, pero hubo alguien que no estuvo de acuerdo con esto, amado. Y ustedes saben que fue Satanás. Fue aquel que le arrebató el reino, vamos a decir, a este primer hombre. No es que era, vamos a decir, este hombre se dejó llevar. Ustedes conocen la historia. Vamos a ir a Génesis capítulo, si no me equivoco, capítulo 13, donde se relata la caída. Génesis capítulo 3, escuche, la desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día en que comáis de él, serás abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era buena para comer y era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también, escuche, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera e hicieron delantales. Y oyeron la voz del Señor, de Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Mas el Señor llamó al hombre, escuche, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo y has comido del árbol que yo te mandé que comiese? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor dijo a la mujer, ¿qué has hecho? Dijo la mujer, la serpiente que me engañó y comí. El Señor dijo a la serpiente, por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y comerás sobre todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente. Escucha, acá está la promesa. Y la simiente tuya, y esta te seguirá en la cabeza y tú herirás en el calcañar. Acá vemos el protoevangelio.
podríamos dar un sermón sobre esto, amados, pero fíjese, después que peca, el hombre no se enseñoreó, la mujer le dio de probar, pues ella dijo, no, mujer, hazlo tú, yo me voy a apartar. Fíjese, come de ese fruto. ¿Qué hace? Se empiezan a echar la culpa, porque eso empieza a ser, ¿no? El pecado. El pecado busca esconderse. ¿Por qué busca hacer? Porque dice, tuve miedo, tiene miedo el Señor y busca esconderse. Quiere hacer buenas obras. ¿Qué buenas obras? Bueno, quiso hacer algo para tapar el pecado. Eso, coserse una ropita. ¿Sí? Y podríamos seguir hablando ahí, amados, pero vemos el protoevangelio donde Dios promete que iba a venir alguien. Aunque la promesa no estaba desarrollada en su plenitud, se iba a ir viendo a lo largo de ese pacto que se iba desarrollando, que ustedes conocen. Dice así, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te irá en la cabeza y tú le irás en el calcañar. ¿Sabes qué está hablando, Cristo? ¿Sabes lo que me llama la atención? Lo voy a dejar acá sobre la mesa. Escuche bien lo que le voy a decir, porque sé que esto es piedrita en el zapato para muchos. El Señor dijo que, no lo dice el pastor Sergio en el grito, el Señor dice, el gran pastor, pondré enemistad entre los hijos de Satanás y los hijos de Dios. Ambos no se van a querer. No se van a querer. Usted no puede, pero molesta siempre con esto. Hay una enemistad desde el huerto de Edén, entre la luz y las tinieblas. Eso es lo que pasó. Por eso que tuvo que venir Jesucristo, para redimirnos, amados. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, lo que nosotros buscamos, esa enemistad, reconciliarla con Cristo, traerlas. Desde ahí en adelante hubo una enemistad, y empezó, podríamos decir, esa pelea. Ustedes ven Caín con Abel y todo lo que sucede ahí, pero sucedió desde el principio. ¿Por qué? De alguna forma podríamos decir que Satanás, o el primer hombre, el hombre le da, o Satanás le arrebata el reino al primer hombre. ¿Sí? Ahora vamos a ver, entonces, teniendo en cuenta esto, fíjese, porque no sujetó a los ángeles del mundo venidero. Fíjese, por eso que Satanás estaba molesto, porque a él no se le dio el dominio de sujetar y de gobernar todas las cosas. Y ahora, ¿quién tiene? ¿Quién es el príncipe de este mundo? Dígame. Bueno, por ahora momentáneamente no es que está reinando en todo lugar. El Señor sigue reinando. Pero Él se le ha dado, fíjese, pues si no, no iría diciendo, póstrate a mis pies, le dijo al Hijo de Dios, y te daré todo. ¿Pero por qué? Bueno, porque miente, pero sí, Él tiene dominio. Usted lo ve con Job, las cosas que le hizo, le mata a los hijos, le tira fuego del cielo. Dios le permite hacer todas esas cosas. Tiene un poder. No es todopoderoso, pero tiene un poder. Bueno, eso es lo que sucedió ahí. Dice, entonces, porque no le sujetó a los ángeles, versículo número 5, no sujetó a los ángeles al mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Algo así dice, ¿no? El versículo número 5, porque yo estoy leyendo varias traducciones. La mía dice, porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. ¿Sí? Entonces, eso es lo que... ¿Por qué? Porque puso al hombre. Yo hice toda esta breve reseña, amado, porque ya estaríamos casi terminando, se lo puedo asegurar, porque es muy fácil el texto, no es tan difícil de entenderlo. Yo tuve que explicar todo un contraste, tuve que explicar toda una historia redentora atrás para que se pueda entender, porque el versículo número 5 no dice nada de eso. Pero para que puedan entender, incluso ni siquiera, vamos a decir, en el mundo venidero, no lo hizo en el principio, no lo va a hacer en el mundo venidero. ¿Qué es este mundo venidero? Bueno, el mundo venidero, que es Hebreos capítulo 13, versículo 14. En Hebreos 13, 14, fíjese, este mundo que vemos, incluso que como dice, creo que Pedro dice que este cielo y nueva tierra van a pasar, amado. No es que esto va a continuar. Fíjense, a ver si veo Pedro, pero fíjense lo que dice Pedro. Segunda de Pedro capítulo 3, 12. Ahora vamos a Hebreo. Esperando y apresurando para la venida de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según las promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales morará la justicia. Por lo cual, amado, esperar estas cosas, procurar en santidad. Pero en Hebreos capítulo 13, el versículo número... versículo 14, Hebreos 13, 14, fíjese lo que dice.
Lo define de otra forma el escritor. Dice así, Hebreos 13:14. Porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. ¿De qué estamos hablando, amados? Estamos hablando que viene un mundo venidero donde ninguno, vamos a decir, de estos ángeles caídos, ninguno de los que, como vimos el domingo pasado, han rechazado el Evangelio, usted no los va a ver más. Ni siquiera se va a acordar. Dice, no, pobre, no, porque dice, Dios enjuagará toda lágrima. Usted imagina un mundo con... Yo me lo he creído. No, usted su mente no se va a acordar más. Por eso es el tiempo hoy. Incluso lo que está diciendo es, no lo sujetó en el principio y no lo va a hacer después incluso de la rebelión a los ángeles. Y menos a los ángeles caídos, y menos a Satanás. Por eso que está enfurecido, porque ni siquiera Cristo, vamos a ver más adelante, en Hebreo capítulo 2, ahí vamos a ver que ni siquiera vamos a decir Jesucristo murió vamos a decir, por los ángeles. Vino a redimir de verdad a aquellos que el Padre dio, que eran la humanidad. Entonces, tengamos en cuenta que esta comunidad a principio de cristianos estaba poniendo mucha énfasis a estos ángeles. Y el escritor, a veces me van siguiendo después todo esto que estoy armando, dice, ¿para qué le están dando tanto dominio a los ángeles? Aunque son criaturas creadas en poder y gloria que tienen, pero son ministradores para aquellos que en el principio sí fueron puestos para gobernar. Y ellos, caramba, no lo vimos así. No sabía que era así. Entonces, ¿qué es el hombre? Bueno, el hombre fue, ¿qué ves? Bueno, el hombre fue creado a la imagen de Dios. Es el sello donde puso. Y es así. Lamentablemente, después de la caída, vemos que todavía no refleja ese dominio y poder que tenía que tener en el principio. Pero Adán tenía que tener, creo yo, que tenía un dominio. No quiero hacer algo, decir, no, hacía esto, aquello, pero se ve, que vamos a ver dentro de un rato, que Jesucristo muestra este segundo Adán el dominio y la autoridad, incluso que tenía con el clima, el primer Adán, incluso parece que tenía el dominio. A mí me asombra, porque todo usted ve, amado, el hombre ni siquiera puede sujetar su lengua, el hombre ni siquiera puede sujetar su propia vida. Pequeño miembro tan chico a veces le hace decir cosas y sus pensamientos. ¿Cómo va a sujetar otras cosas y a gobernar si no se puede gobernar a sí mismo? No tiene control sobre sus emociones. Pero esto a causa de la caída, amado. Pero habrá un momento donde Cristo va a venir y vamos a estar totalmente, vamos a decir, glorificados. Y aunque ustedes no lo crean, nosotros, porque él dice, pero te parece un carismático pentecostal. No, la Biblia dice, pero rectamente y justamente, que nosotros no vamos a ser así. ¿Acaso no sabéis que ustedes van a juzgar a los ángeles? Así dice 1 Corintios. Nosotros vamos a juzgar a los ángeles, pero no vamos a ser así tiranos. Como el Señor, rectamente, el Señor nos va a poner en esta ciudad que va a descender y todo esto va a ser un reino gobernado por el Señor. No es como usted cree que va a andar por ahí comiendo frutas y aunque va a hacer esas cosas, va a ser un gobierno del Señor. Él es el Rey. Entonces ellos estaban poniendo la mirada en los ángeles, así como que, no, amado, en el principio no fue así. Ustedes conocen el pacto de obras, ¿no? O sea, con el que Adán tenía que cumplir ciertas cosas puesta a prueba. Poner pierde eso. Eso es lo que está hablando el versículo número 5. Voy a tratar de seguir avanzando, amado, porque el tiempo me está avanzando. Me voy a posicionar un poquitito, me voy adelantando sobre el versículo número 6. Sí, versículo número 6. Dice así, me voy a apurar. Ahora sigue un poquito más rápido. Versículo número 6. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo que es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visite. Le hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos, todos los sujetaste bajo sus pies. ¿Sí? Y después diciendo, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada que dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Bueno, les invito a que vayan al Salmo 8, si no lo voy a leer yo, ya lo tengo acá, creo que guardado, si no me equivoco, Salmo capítulo número 8, en los versículos, aunque los versículos que está leyendo el autor, sabemos que se está refiriendo al Salmo 8, porque dice eso, en los versículos 4 al 6, pero yo voy a leer desde el principio, Salmo 8 al principio, ¿sí? En el canal de YouTube van a encontrar que la exposición del Salmo 8 que está ahí, una vez se hizo.
Escucha, Salmo número 8. Yo empecé del principio, pero lo que está refiriéndose el autor es a los versículos número 4, versículo 4 al 6. ¿Sí? Yo empiezo del principio. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos y las obras de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, escucha, acá viene el versículo 4 al 6. Le digo, que es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que le visites, versículo número 5. Le has hecho un poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra, y le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas, bueyes y todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, todo cuanto pasara por los senderos del mar. Y sigue hablando ahí, bueno, termina el último versículo y dice, oh Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Escuchen, amado, en el principio, para no estar mucho tiempo acá, lo vuelvo a repetir, todo lo que voy a decir ahora es de lo que ya estuve explicando antes, ¿sí? Pero es así, en el principio el hombre se puso, ahí vamos a decir, para gobernar. O sea, lo crearon. Ahora, lo que ya expliqué un poquito, amado, es que algunos creen que el autor de Hebreo, vamos a decir, utiliza el Salmo 8, que vemos acá, en el versículo número 6. Hebreos 2, versículo 6 al versículo creo que es 8, se está refiriendo al Salmo capítulo 8, versículo 4 al 6. Creen que Hebreos 2, versículo 6 al 8 se refiere, sí, por supuesto, al Salmo 8, al 8 del 4 al 6, pero que no habla del hombre, sino que habla de Cristo. ¿Las razones cuáles serán? Bueno, lo que vimos ahí, que le coronaste de gloria y de honra, que escuchan que eres el Hijo del Hombre, todas cosas que lo asocian con el Señor Jesucristo, todo lo sujetaste a sus pies. Claro, por supuesto que eso el Señor Jesucristo se lo atribuyó a Él, sí, pero eso en el principio, sí, el primer hombre fue puesto así. Dios le puso todo, lo coronó de gloria y de honra, lo creó a la imagen de Él, lo puso como honra para que gobierne todo lo puso bajo, todas las obras lo puso debajo de sus pies. Dijo, mira, todo cree esto, tú vas a gobernar, tú vas a regir, tú vas a expandir, vas a llevar mi palabra que cree todo esto, y así vas a gobernar. Pero no está hablando de Jesucristo, está hablando en el versículo 9 de Jesucristo. Este fue el primer hombre. Y a causa de lo que hizo este primer hombre pierde, en el versículo número 9, recién vamos a hablar del segundo Adán, que sí él hace. Pero cuando le sujeta, aunque todavía no lo vemos. Y en esto lo podríamos aplicar, aunque dice todavía no vemos, que en el versículo 8 dice, de Salmo, dice, no vemos. Claro, ¿por qué no lo vemos? Usted me ve a mí, si yo le digo algo a un perro, no me va a obedecer. O si yo le digo, vamos a decir que hubiera un hermano, le digo, ve Pedro y ponte allá y tira algo así y saca una dracma de ahí y paga acá en el templo. O ve y dile allá el burrito, el mulo que está allá, y tráelo para acá. O tiran las redes acá a mi nombre y que salgan tantos peces. No sucede eso porque yo no tengo eso, pero llegará un momento, aunque usted no lo crea, que el hombre fue creado para eso. Porque el segundo Adán demuestra eso. Mientras están temblando, se levanta y da una orden y se para de llover. Parece tremendo eso, pero la Biblia da a pensar que Jesucristo Jesucristo hizo eso. Y aparentemente el primer hombre tenía ese dominio, pero el problema con nosotros es que nuestro pensamiento malo y perverso piensa decir cosas. Pero en el principio el hombre fue creado para gobernar y crear y todo eso, pero no lo hizo. Por eso tuvo que venir el Señor Jesucristo y ahora es el Señor Jesucristo. Es el único que pudo haber hecho eso. Pero el primer Adán aparentemente podía hacer estas cosas, pero que no hizo, y esto se lo entrega a Satanás. La Biblia nos informa que Satanás ahora controla el tiempo, él puede hacer llover, caer unos rayos, puede traer esto, aquello, hacer muchas cosas. Controla incluso un animal, puede hacer que ataque, pero tiene un dominio que le robó, pero con maldad. El gobierno lo rige con maldad. Eso es lo que sucede. Ahora alguien le sacó ese dominio y lo venció.
¿sí? Que lo vamos a hacer en el versículo 14. Que de acá en adelante estamos viendo la encarnación. Y después vamos a ver el propósito de la encarnación. Pero a veces tuvo que encarnar. ¿Pero por qué? Porque el primer hombre, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? Bueno, el primer hombre perdió todo eso, amados. Y es por eso que, vamos a decir, en el principio el hombre fue creado para eso. De alguna forma Satanás con astucia le arrebata el reino al primer hombre. Pero en sí, en principio, Dios lo había coronado, vamos a decir, a este hombre para que gobernara, para que reinara, para que fuera sacerdote. ¿Sí? Él fue creado a la imagen del Señor, tenía que hacer eso. Pero fue, vamos a decir, Satán que le roba eso. Mucha gente cree, por eso le digo, que piensa que está hablando de Jesucristo. No, en el versículo 9 vamos a ver que habla de Jesucristo. Porque en el versículo número 7 vamos a ir avanzando un poco más, dice, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. ¿Ves? Es lo mismo que estoy hablando, lo mismo. Pues yo dije el versículo 6, el versículo 7, el versículo 8, va a estar hablando de este hombre. ¿Qué tenía que hacer? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tu mano. ¿Qué le pusiste las obras de tu mano? Bueno, este hombre tenía que gobernar, tenía que regir ahí justamente, expandir el reino de Dios que era este Adán. ¿Sí? Esto nos muestra, nos informa. Pero él no puso, fue puesto a prueba. Uno hubiera puesto a prueba en un trabajo, a ver si lo puede hacer, no lo puede hacer. Pero no puede hacerlo. Bueno, este hombre no lo pudo hacer. Aunque, versículo número 8, voy a seguir avanzando más porque el tiempo se me va. Porque es lo mismo, versículo 6, versículo 7 y versículo 8 habla de lo mismo. Dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada le dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Este es otro texto que lo interpretan con el Señor Jesucristo, porque en 1 Corintios capítulo 15 habla de eso también. Pero escuche. Todo lo puso, ¿qué? En el principio, en Génesis, a este hombre. No sucede eso con nosotros, porque dice, pero la Biblia nos dice pero que somos reyes, la Biblia nos dice que somos sacerdotes, que estamos reinando con Cristo. Y ustedes ven, perdón que le digo a muchas personas, y a veces están viendo cómo luchar para sobrevivir. ¿Cómo es posible que yo sea un rey? Claro, porque este siglo, o sea, que está ahora, va a terminar y va a venir otro, ¿sí? Donde sí vamos a reinar con Jesucristo, ¿sí? Pero por eso que todavía no vemos todavía que las cosas, porque esta esperanza, y no solamente, escuche, el pecado afectó al hombre, sino afectó a la creación. Porque Dios había bendecido a este hombre y todo le pareció bien. Pero después de la caída tuvo la maldición, no solo contra el hombre, la mujer. El hombre tuvo que trabajar, sudar, aunque al principio también lo hacía, pero era con un cansancio. El pecado se cansa, se va envejeciendo cada vez más. Y la creación, amado, la creación también fue afectada. Por eso que la redención de Jesucristo redime no solamente al hombre, sino también a la creación. Fíjese lo que dice en Romanos, capítulo... Voy a ir a dos textos de Romanos, amados. En Romanos capítulo primero 5, me voy apurando. Pero creo que es Romanos capítulo 5, denme un segundo. A ver. Yo para refrescar su memoria nada más, porque son algo que ya lo vimos en muchos en los estudios de Romanos. Adán y Cristo, versículo 12. Romanos 5, 12 en adelante. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Versículo número 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aunque los que no pecaron la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Ves? Adán era una figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, o sea, el don un regalo. Porque si la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos de la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel que uno pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Y acá, 17. Pues si por la transgresión de uno, solamente uno, un pecado nada más,
de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, y de la misma manera la justicia de uno vino a todos los hombres, la justificación de vida. Porque así como la desobediencia de un hombre, hablando de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno, ¿quién? De Jesucristo, que vamos a hablar más adelante el otro domingo. Los muchos serán constituidos justos, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, porque así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reina por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Entonces, amados, esto es lo que sucedió en el huerto de Edén, por la causa de un hombre, de una transgresión. Está haciendo un contraste Pablo entre Adán, el primer Adán y el segundo Adán. El primer Adán trajo muerte, el segundo Adán trae vida. Este primer hombre trajo la transgresión, el segundo Adán, que es Jesucristo, trae por su sacrificio, como en el versículo número 9, por su muerte, trajo que esta vida, ¿sí? Entonces vemos, escuche, me cerré la vida donde iba ahí, en el versículo número, escuchen, Romanos capítulo número 8, no importa, Romanos capítulo 8, Romanos, escucho, el versículo número 17, Romanos 8, 17, de ahí en adelante, presta atención. Acuérdense, tengan en mente esto, el pecado afectó no solo al hombre, sino a la creación. Versículo número 17 de Romanos 8. Y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si el que padece juntamente con Él, para que justamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pero el anhelo ardiente de la creación es el de aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de la que sujetó en esperanza, sino que también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque si alguno lo ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y es así, amados. Aunque fuimos redimidos, todavía estamos en este cuerpo, esperando esa redención final. Todavía las cosas no se sujetan como tendrían que sujetarse. Muchos de los reformados nosotros decimos entre el ya y el todavía no. Pero cada vez se va avecinando y avecinando más ese día final y el juicio del Señor, donde sacará todo lo que estará, va a consumir este mundo de impiedad y va a venir el reino. Por eso que todavía las cosas no se sujetan. Creo que si no me equivoco, que ahora vamos a ir, porque me voy a pasar al versículo número 9 para hablar del Señor Jesucristo. Pero, ¿qué pasó? Así, si hubieran quedado las cosas, estábamos perdidos, amados. Pero fíjense lo que dice el versículo número 9. Pero, este es lo que me encanta, el pero siempre. Porque dice, las cosas están así siempre, para mí. Pero, va a decir, hay esperanza, como se llama, esperanza. Pero, vemos a aquel que fue hecho, ve acá, sí está hablando de Jesucristo, un poco menor que los ángeles. Y ahí dice, ¿a quién? A Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Tendríamos que seguir hablando de acá en adelante, pero el tiempo no me da, amado, el tiempo se va acabando, pero vamos a hacer aunque sea un poquito nomás, esa necesidad de que Jesucristo tenía que encarnarse, ¿sí? Y era por algo. Bueno, por supuesto, ¿quién fue el que pecó? Fue el hombre es un deudor. Bueno, vamos a ver que el Señor Jesucristo es ese cabeza federal o aquel que nos representa de acá en adelante, que viene, vamos a decir, a representarnos. Ya estuvimos viendo en los estudios de Hebreos, ¿qué cosa? Un pacto intratrinitario, no sé si se acuerda, un acuerdo que había. Escuche, en el capítulo número 1 que vimos, que Jesucristo es superior ¿a quién? A los ángeles. Estuvimos viendo todo eso, ¿sí? Pero acá ¿qué vemos? Escuche, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Pareciera que como que está diciendo lo contrario. No está diciendo lo contrario, amado. Él los creó y Él es el Hijo de Dios.
Pero para redimirnos a nosotros, Él se tuvo que despojar de su gloria. Y fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Sabe qué significa? No que Él es menor que los ángeles porque Él los creó. Significa que por un breve tiempo, acá fue hecho un poco menor los ángeles. Lo que nosotros, escuchen, voy a ir al texto, se llama la kenosis. Es un tiempo que nosotros le llamamos la humillación de Cristo, pero tenía un propósito. ¿Cuál era? Bueno, era la redención, amados. Es comprarnos. La humanidad está muerta y delito, en pecado. No lo sabe, no tiene ni idea. Por eso Jesucristo, Filipenses, en el capítulo número 2, ya lo explicamos la otra vez en los estudios, en los versículos, escuche, es Efesios, es en Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2 y versículo 6, escuche, Filipenses 2, 6 y en adelante. Ahora va a entender por qué fue hecho un poco menor que los ángeles Jesucristo. 2, 6 de Filipenses, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa es la razón de la encarnación. Él vino a representarnos a nosotros, amados, a morir por nuestro lugar, a cumplir la ley, aquello que el primer hombre transgredió. Por un solo pecado, Él cargó multitud de pecados, amados. Fue santo, fue justo, fue recto. Él cumplió las demandas de la ley. Dijo, está todo cumplido, Padre. No se te debe nada. Está acá. El que quiera comer y beber de esta justicia puede hacerlo. Puede venir a mí. Puede estar bien contigo. Puede tener la paz y la reconciliación contigo. Participar de esta nueva creación que dice 2 Corintios 5:17, que las cosas viejas pasaron y en Él son todas hechas nuevas. Una nueva creación, un nuevo hombre y una nueva mujer, como dice Efesios. Porque Él es el nuevo hombre, y en Él hay un nuevo hombre, y en Él hay una nueva mujer, y en Él una nueva creación, y un nuevo mundo, un nuevo cielo y una nueva tierra, todo nuevo. Porque el primer hombre lo vendió como Esaú, por un plato de guisado, y lo entregó. Y esa es la causa, si usted no sabía por qué, no, que aceptá a Jesús en mi corazón, eso me enerva, no me enoja. Aceptá a Jesús, no es así, tenés que entender por qué, sos un deudor, sos un pecador. Cuando ves todo eso no podés ver a Cristo como antes, tenés que entender por lo menos, sabemos que está glorificado, pero tenemos que entender y ver la cruz de que por qué pagó ese precio. Yo no puedo decir, lo acepto a Jesús como si yo fuera. No, amado, tenemos que ver el gran precio de esa redención. A precio de sangre se pagó, y con dolor y sufrimiento, vituperio, escupirlo, lo golpearon, lo azotaron a él que era el justo. Pero usted cree que lo puede aceptar cuando quiera. No es así, amados. Entonces la causa que vamos a ver de acá adelante de estos domingos, la causa de la redención. Él tenía que ser nuestro sustituto, vamos a decir, donde cayera el pecado, porque Dios es justo y no iba a pasar el pecado por alto. ¿Sí? Alguien tiene que pagar. Si el primer hombre hizo esto, bueno, alguien tiene que pagar. Y es por medio del Señor Jesucristo, ¿sí?, que esto se cumple. ¿No es? Ahora vamos a decir en Jesucristo, es el hombre, el nuevo hombre que nos habla, nos informa la Biblia en 2 Corintios 5:17 o el libro de Efesios. Es en Jesucristo, vamos a decir, que ahora nosotros vamos a poder reinar. ¿Sí? ¿Quién es? Bueno, todo hombre o mujer que haya sido regenerado,
legalmente va a poder participar de este reino venidero. Aunque todavía no lo vemos así, y aunque no vemos todavía al Señor Jesucristo que está sucediendo esto. Fíjese en 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, en los versículos 20... ¿Cómo veis el tiempo? Sí. Versículo 20, 1 Corintios 15, 20, porque es largo, pero es así. Mas ahora en Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron en deshecho. 15:21 de 1 Corintios. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Versículo número 23. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. 1 Corintios 15, entonces, versículo 24, sigue leyendo, dice así: luego, el fin, cuando escuche, entregue el reino de Dios y el Padre, y cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo será destruido, que es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Ahora sí está hablando de Cristo. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se sitúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego todas las cosas que estén sujetas, entonces el Hijo del mismo se sujetará a aquel que sujetó todas las cosas para que Dios sea en todos, ¿sí? Entonces, amados, si Cristo está reinando, ¿por qué todavía no se sujetan todas las cosas, amados? Porque todavía estamos entre el ya y el todavía no, ¿sí? Por eso que debemos predicar de este reino de Dios, anunciar las buenas nuevas a las personas. Es en Jesucristo, como se decir que podríamos decir de alguna forma que este Salmo número 8, aunque he escuchado otros expositores que hablan de que es Cristo, yo podría decir de alguna forma que Jesucristo sí cumple esta profecía del Salmo número 8. Aunque hablaba del primer Adán, pero yo podría atreverme a decirlo públicamente que Cristo, porque dice los salmos hablan de mí. Bueno, pero proféticamente sí. Él lo cumplió, pero históricamente podemos decir que está hablando de Adán, de que no pudo hacerlo. Pero proféticamente creo que Jesucristo es el que restaura toda esta obra que fue deshecha, vamos a decir, por el primer hombre, el segundo Adán. Por lo menos lo entiendo así yo. Cristo cumple la voluntad de Dios para salvar, vamos a decir, al hombre, para cumplir la ley. Es el único que se sujetó. Ustedes ven, Jesucristo es el único, podríamos decir, que podemos ver lo que acá, cuando caminó, hizo las obras que ustedes ven. Él le daba una orden, ustedes ya estuve hablando un poco, a los peces, al clima, a todo lo que hacía, y él se cumplía, los demonios le obedecían. Entonces él mismo dijo: toda potestad me ha dado en el cielo y en la tierra. Entonces vemos que él es... Pero ¿qué sucede? Es que todavía, amado, está reinando estos enemigos que hablábamos, que faltan por vencer. Todavía en el mundo, escuche, y no lo tome a mal, amados. Nosotros no tenemos enemistad con el mundo. O sea, no tenemos una enemistad de odio, pero hay una enemistad entre Dios y las tinieblas. ¿Y qué son estos que se oponen? Bueno, son los que hablamos del domingo pasado, que se oponen al Evangelio. Por eso que dice, no está reinando completamente en un momento, por eso que la iglesia que está acá, la iglesia que está militando, tiene que avanzar. Usted de alguna forma, escuche, y con esto no estoy empoderando de nada, como dicen por ahí, ¿vio? Pero escuche bien lo que dice la Biblia. La Biblia dice que nosotros, escuche, en el buen sentido, no en el sentido pentecostal carismático, en el buen sentido de la palabra, nosotros somos profetas que anunciamos, pero no profetas que te digo sueños. Leemos textos bíblicos, la que lo dice la Biblia, dice... Dios dice en Hechos capítulo 17, 30 y 31 que dice así, Dios promete y dice que todo hombre se debe arrepentir y venir a Jesucristo. La Biblia dice en Romanos 6, 23 que la paga del pecado es la muerte. La Biblia dice ahí en Juan 11, versículo 25 que en él hay vida eterna. Y así la Biblia dice y profetizamos y anunciamos. La Biblia dice que habla de un infierno en Apocalipsis 20, versículo 11 al 15, que si no crees va a ser él. La Biblia dice, y tenemos que anunciar como Adán, y como lo hizo Cristo,
que venía anunciando las buenas nuevas. Nosotros somos, no somos sumos sacerdotes porque hay un solo sumo sacerdote que es el Señor Jesucristo, que está intercediendo por aquellos que vienen a Él, dice Hebreos 7:25. Pero de alguna forma, amados, nosotros tenemos este tabernáculo, escuche, esto, la iglesia, debemos cuidar, hacer sacrificios vivos ahora, ¿dónde? Bueno, acá, en este cuerpo, en la iglesia. Reinar, ¿dónde reinamos? Bueno, Él es nuestro rey, pero si estamos reinando, estamos sujetos, tenemos una ley, tenemos la Biblia, no podemos andar así tranquilamente por el mundo como si no pasara nada, y estoy con los filisteos, estoy con los cananeos, estoy con ellos, me siento y estoy como loco. No, amados, no podemos hacer así. Hay una diferencia. Estamos en este mundo, pero no somos parte de este mundo. Este mundo va a desaparecer, amado, tarde o temprano. El Señor ha restaurado todas las cosas, mejor que antes que estábamos, pues en la redención. Él es el único que cumple. Y fíjese, por eso que yo dije para cerrar, el texto que elegí era, fíjese, voy a leer otro texto. Bueno, ya lo tengo anotado. Apocalipsis 5:10, escuche. Y nos ha hecho un reino y sacerdocio, pero para nuestro Dios y reinarán sobre toda la tierra. Llega un momento, amado, que las cosas no van a estar así, ¿eh? Usted no puede estar como un niño así, o como una niña. Usted va a reinar, tiene que crecer. Por eso más adelante va a decir, muchos de vosotros deberían ser ya maestros. ¿Por qué están diciendo las cosas como son? ¿Acaso no sabés que ustedes van a jugar, vamos a estar sentados y el Señor nos va a poner ahí? O el Señor va a juzgar, pero nosotros vamos a estar sentados ahí como un tribunal mirando. Imagínense, entonces es así. Ahora en Jesucristo somos nuevas criaturas, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Como dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya. ¿Sabes que hechura poema significa un poema? Hechura suya. Escuche, creados en Cristo Jesús. ¿Pero para qué? Escuche eso. Para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Las hizo Jesús, ya está. Escuche, el primer Adán no lo hizo, pero Jesucristo hizo todas estas obras. Bueno, ya está, listo. No, amado, fuimos creados, ahora que somos nueva criatura y sabemos de este mundo venidero que va a venir, desde allá debemos vivir como si estuviéramos ya en ese mundo. Por supuesto es imposible todavía porque siempre hay oposición, hay pecado, pero tampoco puedo vivir como el mundo. Ya las buenas obras tenemos que hacer, la obra de piedad, crecer, fruto del Espíritu, están comportando con rectitud, con justicia, alcanzar esa madurez, esa sobriedad, esa diferencia entre el infierno y el cielo, entre la luz y las tinieblas. Es así, amados. Entonces debemos vivir así si de verdad creemos en esa obra de redención. No es que le dé una oportunidad a Jesucito en mi corazón para que me solucione los problemas matrimoniales y me dé mucho trabajito. Pues no sucede así, amado. El Señor vino, y murió por nuestros pecados. Y si usted cree en eso, amado, tiene que de verdad manifestar que es parte de ese reino. ¿Usted quiere vivir en ese reino? Bueno, desde ahora ya en adelante tiene que empezar a vivir una vida. Si de verdad fue creado, no podemos vivir como este mundo está viviendo. Entonces creo que es así, amados, para resumirlo. Los primeros versículos del 5 al 8, si no tienen nada, está hablando, se lo hago en chiquito, habla del primer hombre que no lo pudo hacer las cosas, y del versículo número 9 está hablando de Jesucristo que restituyó todas las cosas, ¿sí? Como el primer hombre no pudo gobernar, Jesucristo, ¿sí? Más fácil, como decía en mi época, echarle agua. Bueno, amados, el versículo número 10 en adelante, hasta el 18 vamos a hacer el domingo que viene, si no nos da vida, y vamos a continuar. El tiempo se me ha acabado. Yo estoy muy contento, de verdad, por la exposición de esto, no sé ustedes. Así que vamos a orar, ¿sí? Amado Padre, Señor, venimos al trono de la gracia, Señor, le agradecemos, Señor, por el cabeza federal, Señor, que cumplió lo que el primer Adán no cumplió, Señor. Él es nuestro representante, Señor. Él es aquel que podemos confiar, aquel que podemos fiarnos, Señor. Incluso cuando el enemigo dice, pero tú. Y sí, pero yo he confiado en Jesucristo. Y aunque no soy lo que soy, de verdad sé que no soy lo que era antes. Pero de verdad eso lo puede decir un verdadero cristiano.
que de verdad que lucha con su pecado, una cristiana, y que vive confiada en lo que hizo Jesucristo. Porque si yo me pongo a mirar, Padre, en lo que soy yo, algunos de los que estamos presentes, o que están escuchando, ¿de qué podíamos vanagloriarnos? ¿Qué eso podíamos pecar? Nos decían, soy más santo que el otro. Y ya estaríamos pecando, Señor. Pero los verdaderos cristianos, nos confiamos en ese sacrificio, en esa redención que Jesucristo dijo, está todo pagado. Todo lo que venga a mí, no le echo fuera. Entonces en Él es que estamos confiando, Señor. Gracias, Señor, le pido que se sigan añadiendo a muchos más esa obra redentora que hizo el Señor Jesucristo, que crean, no desprecien una salvación tan grande, Señor, porque vendrá una época, Señor, donde el Señor vendrá, Señor. No sabemos cuándo la hora y la venida, Señor, pero lo cierto es que un día vendrá, Señor, y le esperamos, Señor, para postrarnos en sus pies, Señor, y adorarle, Señor, y abrazarle, Señor. Gracias, Señor, por no, Señor, dejarnos en las tinieblas, Señor, y traernos. Gracias, Señor. Y agradecemos esto y, como siempre decimos, amén. Amén. Amén.